Hola chicos, buenos días. Trabajaremos esta semana en el libro de trabajo lo correspondiente al tema que estamos viendo de medidas de tendencia central. Les he preparado este video para explicarles qué es lo que vamos a trabajar. Creo que de forma general está muy sencilla, puesto que han estado realizando sus actividades de forma correcta, pero creo que vale la pena que demos una revisada general a las páginas del libro para si alguien tiene alguna duda. Entonces, esta semana se van a trabajar las páginas 74 a las 77, que como les comentaba corresponde a medidas de tendencia central. Nada más media mediana moda. La próxima semana ya trabajaremos todo en conjunto con las medidas de dispersión. Entonces, recuerden que cada sesión inicia con un pequeño problema. En esta sesión lo vamos a dejar de lado y vamos a empezar directamente con la página 74 en la parte de desarrollo. Nos dice que comenzamos un recordatorio del cálculo de las medidas de tendencia central. Recordemos que son media, mediana, moda y ver en qué casos nos sirve mejor. Primer problema, este sí lo vamos a contestar. Analiza la situación y responde. La calificación de una rutina de gimnasia artística femenina a partir del año 2006 consiste en lo siguiente. Primero, 2 jueces definen el nivel de dificultad de la rutina, mientras que otros 6 jueces califican la ejecución. De estas calificaciones se descartan la mayor y la menor. Se promedian, es decir, se saca la media, y se suma el resultado del nivel de dificultad. Cabe mencionar que la calificación final se escribe con 3 decimales, por ejemplo, 16.200. Aquí hay una diferencia a lo que hemos estado trabajando. Les decía yo las semanas pasadas que cuando utilicemos medidas de tendencia central, utilicemos 2 decimales. Sin embargo, bueno, este caso es diferente. Aquí estamos hablando de calificaciones de gimnasia artística y ahí específicamente lo manejan con 3 decimales. Entonces, una gimnasta realiza una rutina en el salto de caballo de dificultad 6.3 y obtiene las siguientes calificaciones. Y aquí te da sus 6 calificaciones. ¿Cuál es la calificación de la rutina? Recordemos lo que nos acaban de decir acá arriba. Primero se quita el puntaje más alto y el más bajo. Con los otros se saca un promedio y finalmente a ese promedio le sumas la dificultad, es decir, 6.3. Y ya me vas a decir cuál es la calificación de la rutina. Describe paso a paso tu promedio. Perdón, antes se me olvidó comentarles, ya viene descrito en sus hojas, pero es importante que lo recordemos. Recuerden que aquí en el libro nada más me ponen resultados, pero en su cuaderno necesito que me pongan el procedimiento. Es decir, en tu cuaderno vas a hacer la sumatoria y, bueno, el promedio de estas calificaciones. En tu cuaderno me vas a hacer la sumatoria de la dificultad y me vas a dar el total. Por favor, en su cuaderno subrayen, encierren, pongan con marcatextos el resultado final, pero es importante que esté el procedimiento. Pregunta B, ¿por qué consideras que se descartan las calificaciones más altas y más bajas? Esta pregunta es nada más de que ustedes den su opinión de por qué creen que se haga así. Hagan de cuenta que ustedes en sus calificaciones del trimestre se sacaron en matemáticas un 6 y en, no sé, artísticas un 10, pero en todas las demás están como que entre 8, 9 o quizás y 10. ¿Por qué te convendría a ti que quitaran la más baja y la más alta? Entonces ahí respondes. Describe el procedimiento para obtener el promedio. ¿Qué significa esta cantidad en la situación? Ustedes ya saben sacar promedio, entonces aquí nada más pues descríbanme cómo le hacen para sacarlo. Si se utilizara la mediana o la moda en el sistema de calificación, ¿creen que funcionaría igual? Sí, no y por qué. Aquí no hay pregunta correcta o incorrecta, sino desde tu punto de vista, si crees que funcionaría y por qué. Inciso E. Antes de 2006 solo se tomaban en cuenta las calificaciones de los jueces por la ejecución. ¿Cuál de los dos sistemas es más justo? Nos dice reúnanse en su equipo, pero bueno, aquí obviamente es de forma individual, o platícalo con tus hermanos o con tus papás en casa y escribe tus conclusiones. Repito, todo esto va en la libreta. Obviamente aquí en el inciso E no cabe aquí toda la explicación, pero en tu cuaderno sí. Pregunta 2. Analiza la situación y responde lo que se pide. Se encuestó a algunos padres de familia de alumnos de tercer grado de secundaria sobre el monto que pagaron para cursos de preparación para exámenes de admisión a bachillerato, con el fin de estimar el dinero invertido por las familias en esta situación. Los resultados obtenidos fueron, y aquí te dan todas las cantidades, 2.500, 4.000, 0, etcétera, etcétera.
¿Qué significa el 0 en los datos? ¿Cuál 0? Este 0 de aquí, estos dos ceros de aquí, estos dos ceros de acá, ¿sale? No vayan a creer que los ceros de 1000 pesos o los de 2500, no, son estos específicamente los ceros solitos los que nos está preguntando. Entonces, ¿qué crees que significa? Y te pregunta si esto afecta al análisis de los datos. Explica por qué. De las cantidades de dinero en la lista, ¿cuál consideras que representa el gasto por familia? Entonces, de estas cantidades, ¿cuál crees que sería la que lo represente? ¿Y por qué? Calcula los siguientes valores de las medidas. Explica en cada paso cómo determinas el resultado. Esto se supone que ya lo saben hacer. Bueno, sí lo saben hacer, no, pero me refiero específicamente a explicar en cada caso cómo determinas el resultado. Esto ya no me lo hagan porque ya lo han estado trabajando semanas anteriores, ya investigaron el procedimiento, ya lo aplicaron, ya me han hecho cálculos, entonces no le veo sentido que me lo explique. Nada más calcula la media, mediana y moda. En tu cuaderno, por ahí cuando estuvimos haciendo esos cálculos, hubo personas a las que les dije que necesitaba el cálculo de la media, es decir, la sumatoria y la división. Yo sé que lo pueden hacer bien fácil en la calculadora, pero necesito que me pongan el procedimiento. Si les cabe aquí lo quieren hacer porque creo que sí cabe, adelante. Si no, pues lo hacen en su cuaderno. La mediana y la moda, recuerden que el procedimiento es primero ordenar de menor a mayor y ya después lo que sigue. Para mediana, recuerden el video anterior donde les dije que hay una diferencia entre calcular mediana para datos pares y para datos impares. Si alguien no se acuerda, por favor revise el video de la semana pasada. Entonces aquí nada más calcular media, mediana, moda con su respectivo procedimiento. ¿Cuáles de los valores son atípicos? Atípico significa que no sean comunes. Entonces, revisa los datos y dinos cuál consideras que no es común y por qué. ¿Cuál medida de tendencia central se afecta por este tipo de valores y por qué? Entonces, una vez que tú calcules media, mediana, moda y lo contrastes un poco con la pregunta que nos hacía acá, ¿cuáles de estos consideras que representa un gasto por familia? Entonces vas a analizar en cuáles medidas de tendencia central se ven afectadas estos valores. ¿Cuáles valores? Los atípicos. Es decir, por ejemplo, aquí nos pone 9,000 pesos. Entonces pensemos 9,000, 10,000 pesos. Pregúntenle, por ejemplo, a sus papás si ellos estarían dispuestos a pagar 10,000 pesos porque los prepararan ustedes para un examen de admisión a prepa, o si estarían dispuestos a pagar 2,500. Entonces, eso les va a ayudar un poco a entender lo que nos está diciendo esta pregunta. ¿Cuál de las tres medidas obtenidas representa mejor el gasto por familia? Y argumenta tu respuesta. Igual, con lo que le acabas de preguntar a tus papás de la pregunta anterior, puedes responder eso. Pregunta 3. Otro equipo de encuestadores fueron a otra escuela y realizaron la misma encuesta. Sus resultados se registraron en la tabla 1.9. Aquí tenemos la tabla 1.9. Es decir, 3 personas dijeron 0 pesos. Una persona dijo 1,000 pesos, 5 personas dijeron 2,000, 4 personas dijeron 3,000 y así sucesivamente. A partir de esta tabla responde lo que se te pide. ¿Qué significan los ceros que aparecen en 6,000 y 8,000? 6,000 pesos y 8,000 pesos. ¿Qué significan estos dos ceros? Aquí la contestan en su cuaderno. ¿Consideras que hay que excluir los datos con frecuencia cero? Explica por qué. Determina los valores de medida de tendencia central. Es decir, de acá, de esta tabla, vas a calcular media, mediana, moda. Pero ojo, al momento en que estés haciendo la sumatoria, tienes que poner el 1,000 una vez, el 2,000 5 veces. Es decir, vas a poner 1,000 más 2,000 más 2,000 más 2,000 más 2,000 5 veces. Y así cada vez que se repita lo vas a repetir ese número de veces. Obviamente hay otra forma más rápida de hacer esto, pero no la hemos visto. Entonces háganlo así como se los estoy pidiendo, repitiendo las cantidades, el número de veces que hice en el lado derecho de la columna. Cuando ya tengas todo eso, pues igual, determinas media, mediana y moda. ¿Qué diferencia encuentras para obtener las medidas en esta encuesta respecto a la anterior? Esta pregunta no me la respondan porque tiene que ver con lo que les acabo de decir, que es diferente procedimiento, pero necesito enseñárselos primero. Entonces, hagámoslo de la forma en que ya lo sabemos hacer. ¿Cuál de las tres medidas de tendencia central obtenidas representa mejor el gasto por familia? Igual, es la misma pregunta del caso anterior, pero aquí es otro caso. ¿Es la misma medida que elegiste en la actividad anterior?
Si es sí, dime por qué. Si es no, dime por qué. Pregunta 4. Se realizó la misma encuesta fuera de una tercera escuela y los resultados se presentaron en una gráfica. A partir de ella responde lo que se te pide. ¿Qué significan las alturas de las barras en 5000 y 10000? Gráficas ya las tuvieron que haber visto durante primaria y secundaria, pero bueno, vamos a dar una repasada. ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues representa el gasto de familias para el curso. 0 pesos lo dijeron 2 personas. Bueno, en la parte del eje de las X nos habla del gasto, en la parte del eje de las Y nos habla de frecuencia, es decir, cuántas personas dijeron eso. 0 pesos lo dijeron 2 personas, 1000 pesos lo dijeron una persona, 2000 pesos lo dijeron 2 personas y así sucesivamente con cada una de las barras. Entonces te está preguntando qué significa quienes dijeron 5000 y quienes dijeron 10000. Determina los valores de medida de tendencia central. Otra vez vas a hacer lo mismo que en la tabla. Vas a repetir 2 veces el 0, una vez el 1000, 2 veces 2000, 3 veces 3000, 4 veces 4000 y así con todas las cantidades para obtener media, mediana y moda. ¿Qué diferencias encuentras en la obtención respecto a las encuestas anteriores? Esta tampoco la contesten. ¿Cuál de las 3 medidas representa mejor el gasto? Es la misma pregunta que en las cuestiones anteriores, pero obviamente casos diferentes. Y a partir de los datos obtenidos comparado con las encuestas anteriores, describe el comportamiento de los datos en las familias encuestadas en esta escuela. Es decir, del resultado que te dé, tú dime si gastan más o gastan menos que en las escuelas anteriores. El problema 5 no lo vamos a realizar. El que sí vamos a realizar es el 6. Analiza la situación y responde. En un grupo de secundaria, el peso medio de los alumnos es de 60 kilos. Se seleccionan algunos de los alumnos cuyos pesos son en kilogramos y aquí te da la lista de los pesos. ¿Qué significa el peso medio? Acuérdense que cuando hablamos de medio estamos hablando de media o promedio, entonces lo tienes que calcular. ¿A cuál de las medidas de tendencia central se refiere? ¿De qué estamos hablando? Pues del peso medio, ¿vale? Y me explicas tu respuesta. Con los datos enlistados se obtiene el peso medio, sí, no y por qué. Si se selecciona un alumno más, ¿cuánto debe pesar para que se obtenga el peso promedio? Es decir, si agregamos un alumno y pesa 80 kilos o pesa 35, obviamente va a cambiar el promedio que nos genere esto. Entonces te está preguntando cuánto tiene que pesar ese alumno para que no modifique el promedio que ya obtuviste acá. ¿Qué medida de tendencia central representa mejor los datos? Es decir, te está preguntando si media, mediana, moda. Aquí no te lo pide explícitamente que lo calcules, pero para resolver esta pregunta, pues lo tienes que calcular. Describe cómo son los datos que se describen mejor con la media aritmética, cuáles con la mediana y cuáles con la moda. Tú ya analizaste en los problemas anteriores dónde conviene utilizar el promedio, la mediana y la moda. Entonces, aquí te está haciendo referencia a esa cuestión que ya analizaste en los problemas anteriores. Y bueno, el F pues es reunirse y compartir. Obviamente esa ya no la resolvemos hasta la 6. Y es todo lo que tenemos que hacer esta semana. Mediana, mediana, moda ya la saben calcular. Nada más es cuestión de aplicación y razonamiento de un poco de las aplicaciones que tienen estos datos. Entonces, esto es lo que tienen que trabajar esta semana. Cualquier duda, saben que me pueden mandar mensaje, pero pues bueno, espero que este video les haya ayudado a entender un poco lo que tenemos que hacer. Cuídense mucho, estamos en contacto. Saludos.